¿Dominaban realmente los dinosaurios la Tierra en el período Jurásico? Durante nuestro viaje al Triásico, descubrimos que este primer período del Mesozoico era sinónimo de renovación. Era como si se hubieran redibujado los mapas de la biología y la geología de la Tierra. Se estaba construyendo un nuevo mundo y tomando forma los pilares de un nuevo orden viviente. El Triásico es como un trampolín que conduce a la exuberante fauna y flora del Jurásico. Recordemos que el Triásico comenzó tras una gran extinción masiva, sin duda una de las mayores que ha vivido la Tierra hasta la fecha. Combinando las pérdidas terrestres y marinas, algunos investigadores estiman que hasta el 95% de las especies desaparecieron de la superficie terrestre durante este periodo. Sin embargo, al cabo de varios miles de años, el mundo viviente se reconstruyó sobre nuevos cimientos. Si el Triásico es sinónimo de renovación, también se define como un periodo de transición. Comenzó sobre las cenizas del Pérmico, el último periodo del Paleozoico, y dio lugar al Jurásico, donde todo empezó realmente para muchas de las especies clave del Mesozoico. A lo largo de millones de años, las especies vegetales, marinas y terrestres consiguieron recuperar un cierto equilibrio. Como después de cada crisis biológica, el mundo vivo se adapta y se renueva. El supercontinente Pangea deja de existir, fragmentado por los océanos Atlántico y Tetis. Los reptiles marinos se lanzan a la conquista de las aguas marinas, mientras que los dinosaurios se diversifican junto a las primeras aves y numerosos insectos. Fue también la era del gigantismo. Querido viajero, muy buenas. Hoy partimos en una nueva expedición en el tiempo para descubrir la era de los gigantes. Pero, ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Quiénes son estos gigantes del Jurásico? ¿Es correcto hablar de la edad de los gigantes? Pero antes de emprender tu próxima aventura, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Como pronto veremos, los dinosaurios desempeñaron un papel fundamental en el período Jurásico. Pero para llegar hasta allí, tuvieron que superar muchos obstáculos. Su lugar se lo ganaron a base de mucha adaptación y radiación. Los animales emblemáticos del período anterior estaban condenados a la extinción. Fueron incapaces de adaptarse a los drásticos cambios que estaba experimentando la Tierra en ese momento de su historia. El caos reinó durante muchos milenios. Aunque la fauna se vio muy afectada por la extinción masiva, la vegetación no tanto. La vegetación que aún existía en gran medida permitió que nuevas especies, mejor adaptadas a este nuevo orden climático y geológico, ocuparan los lugares que quedaron vacantes en los nichos ecológicos de la Tierra. Durante el Triásico, aunque los primeros dinosaurios hicieron una notable entrada en la escena terrestre, aún estaban lejos de ser los principales héroes del periodo. En su lugar, los arcosaurios del linaje de los cocodrilos, como los rauisuchios, reinaban en el continente único. Eran poderosos y podían alcanzar tamaños muy grandes, de hasta 7 metros, los más imponentes.
A lo largo de la evolución y durante el Triásico superior, surgieron los primeros dinosaurios que intentaron hacerse un hueco en el ecosistema terrestre. Pero aún les quedaba mucho camino por recorrer. De hecho, el Triásico terminó con una nota dramática. El periodo terminó como empezó, con una crisis biológica. Esta crisis del Triásico-Jurásico, la cuarta extinción masiva de la historia de nuestro planeta, tuvo sin duda su origen en el desgarramiento de Pangea. Este continente único, que se formó a finales del periodo Carbonífero, iba a enfrentarse a la aparición de enormes fallas, como consecuencia de una fortísima actividad tectónica. Para entenderlo, echemos un vistazo a la Tierra desde dentro. Como puedes ver, en algunos lugares la corteza terrestre es cada vez más fina y débil, por lo que acaba resquebrajándose un poco más cada vez. El magma de las entrañas de la Tierra, que está sometido a una presión constante, encuentra en estas grietas una forma de liberar esta tensión. Se precipita a través de las grietas de la corteza y acaba desgarrando la superficie terrestre. A lo largo de cientos de miles de años, toneladas de magma brotaron de estas fisuras y desgarraron el continente de Pangea, cada vez con más fuerza. Se rompió y se dispersó. Con el paso de los milenios, esta fractura dio lugar al Océano Atlántico Norte. Como te puedes imaginar, este tipo de actividad terrestre no deja de tener consecuencias para el clima y, por extensión, para la fauna. Los inicios de una extinción masiva están tomando forma. Una crisis biológica a gran escala parece inevitable. Pero, como dice el refrán, después de la lluvia viene la calma. Y así es. Después de cada crisis biológica, el mundo vivo acaba renovándose. Tiene que adaptarse, evolucionar y diversificarse hasta recuperar cierta armonía y estabilidad. Tras la crisis, había muchas vacantes que cubrir en todos los nichos ecológicos del planeta. ¿Podría ser esta la razón por la que los dinosaurios pudieron iniciar su ascenso a la Tierra? Sin duda. Pero antes de conocer a estas famosas especies emergentes, exploremos el clima y la geología de la Tierra a principios del Jurásico. Seguramente conoceremos mejor las razones de su ascenso profundizando en el contexto de la época. El Jurásico comenzó hace unos 200 millones de años y terminó hace 145 millones. El periodo abarca, por tanto, unos 55 millones de años. El Jurásico toma su nombre del Jura, una región de Francia donde los científicos han encontrado piedra caliza y numerosos fósiles que datan de este periodo. Al igual que el Triásico, el Jurásico se subdivide en 3 grandes periodos, cada uno de ellos caracterizado por acontecimientos específicos. El primero es el Jurásico inferior. Esta primera etapa es en cierto modo la introducción al Jurásico. Comenzó hace unos 200 millones de años y terminó hace unos 175 millones. Los restos del Triásico siguen muy presentes, pero comienzan a producirse cambios bastante significativos. Este subperiodo del Jurásico sienta las bases, por así decirlo, de un nuevo periodo en construcción. Durante el Jurásico inferior,
podemos ver cómo se forma la enorme grieta continental de Pangea entre los hemisferios norte y sur. También podemos ver que el océano Tetis, situado a la derecha en la depresión de Pangea, desemboca inevitablemente en esta falla y ayuda a liberar los dos futuros continentes, Gondwana al sur y la Eurasia al norte. Pero además de estos cambios geográficos y geológicos, el mundo de los seres vivos también da un nuevo giro. Están surgiendo nuevas especies. Pasemos al Jurásico Medio, que abarca el periodo comprendido entre hace 175 millones de años y hace 161. He aquí un mapa del mundo hace 170 millones. Podemos ver una nueva división emergiendo en el hemisferio norte. A un lado, América del Norte. Al otro, Eurasia. Al sur, los futuros continentes como Sudamérica, África, India, Australia e incluso la Antártida siguen estando fuertemente unidos, aunque los primeros signos de algunas fracturas empiezan a separarse. Para la flora y la fauna, se trata de un periodo de explosión demográfica. El mundo vivo es cada vez más rico y diverso. Al final del periodo, hace unos 150 millones de años, en pleno Jurásico Superior, que se extiende desde hace 161 millones de años hasta hace 145, se observa realmente que las fracturas al sur del hemisferio se acentúan. La parte de Gondwana que forma la India, Australia y la Antártida se aleja cada vez más de la que aún une Sudamérica y África. Al norte, también se observan nuevos cambios, sobre todo en el continente que pronto formará Europa. De momento, no es más que un enorme archipiélago en el corazón del océano Tetis. Como puedes ver, la geografía sufrió muchos cambios durante el Jurásico. La faz de la Tierra, tal y como la conocemos hoy, va tomando forma poco a poco. Un segundo vals continental está en marcha. Esta vez, no se trata de la formación de un único continente, sino de la formación de varios continentes perfectamente diferenciados. Estos cambios geológicos tienen importantes consecuencias para el clima. En la primera parte del periodo Triásico, las temperaturas aumentaron bruscamente. Sin embargo, a partir del segundo periodo, las temperaturas se volvieron mucho más suaves. Este descenso continuó durante el Jurásico, pero las temperaturas volvieron a subir algo durante este periodo, debido principalmente a las actividades terrestres que hemos mencionado antes. Todavía no había casquetes polares que enfriaran un poco la Tierra y frenaran los rayos solares. Aún así, el clima es bastante favorable para la vegetación y, por extensión, para los animales terrestres que se benefician de esta cubierta vegetal. El Jurásico fue un periodo cálido y húmedo, diferente de todo lo que experimentamos hoy en la Tierra. Este clima favoreció la expansión de la flora. La cubierta vegetal era exuberante y estaba bien desarrollada, lo que permitió a la fauna llenar muchos nichos ecológicos. Mira qué increíble es el bosque jurásico. El paisaje que tenemos ante nosotros es sencillamente magnífico. Después de semejante crisis, una cubierta vegetal tan densa y exuberante resulta tranquilizadora. Hace unos pocos millones de años,
La escena era muy diferente. Todo era desolación. Un caos absoluto. Esta vez, la vida parece habitar este bosque. Comencemos nuestro viaje en el corazón de esta maleza. Después, seguro que conoceremos a algunos de los habitantes del bosque y descubriremos algunas especies emblemáticas del Jurásico. ¿En qué paisaje evolucionaron nuestros famosos dinosaurios del Jurásico? Para entender la futura diversificación de las especies de dinosaurios, es importante comprender no solo el contexto, sino también el mundo en el que evolucionaron. Como hemos visto, se beneficiaron de una cubierta vegetal exuberante. Pero, ¿qué aspecto tenía realmente? Desde pequeños arbustos hasta grandes árboles, la vegetación proporciona múltiples nichos ecológicos para insectos y otros vertebrados. La vegetación sirve de sustento a los herbívoros, pero también a pequeños carnívoros que se alimentan, por ejemplo, de insectos. Otros depredadores aprovechan la abundancia de pequeñas presas carnívoras e insectívoras para alimentarse a su vez. Los grandes carnívoros se alimentan a su vez de ellos. Y el círculo se completa. En otras palabras, se crea una cadena alimentaria completa gracias a todas las plantas que puedes ver frente a ti. En el bosque encontrarás una gran variedad de dietas, desde herbívoros y carnívoros hasta insectívoros e incluso omnívoros. Esta diversidad dietética es posible gracias a la gran variedad de vegetación y ambientes que se encuentran en el Jurásico. Hay que adentrarse en el bosque para comprenderlo. Una vez en el sotobosque, se puede ver no solo la riqueza de la cubierta vegetal, sino también los diferentes estratos del bosque, desde el más bajo y espeso hasta el más alto y escaso. También puedes ver lo variados que son los géneros y las especies. Si vamos a hablar de vegetación jurásica, empecemos por los helechos. Sí, siguen presentes en esta época, como pudieron estarlo en el pasado, e incluso se benefician de nuevas radiaciones evolutivas. Constituyen una gran parte de la cubierta vegetal de la época. Hay un gran número de familias, géneros y especies en este gran grupo. Todas las familias, a veces muy diferentes entre sí, encuentran su lugar en un nicho ecológico particular. Estas diferencias en los helechos también conducen a la diversificación de los insectos y pequeños animales que dependen de ellos. Los helechos del Jurásico incluyen varias familias, como Gleichenia truncata, Osmundastrum y Dipteridaceae, mientras que los helechos superiores, como Dixoniaceae y Cyatheaceae, también son comunes. La gran diversidad de estos helechos desempeña un papel decisivo en los bosques jurásicos, como acabamos de decir, porque constituyen la base de determinados nichos ecológicos. Pero su posición en el bosque explica también por qué encarnan tan perfectamente este papel en el ecosistema. Los helechos forman parte de lo que llamamos los estratos inferiores del bosque. Dicho de otro modo, forman una especie de pradera verde en el sotobosque. Es un verdadero pequeño paraíso verde para todos los insectos, pero también para los pequeños animales que encuentran refugio y alimento en abundancia.
aunque pequeños, no siempre. Los helechos también fueron el hogar de la gran familia de saurópodos gigantes. Pero volveremos a ello un poco más tarde, una vez hayamos terminado nuestra visión general de las plantas del Jurásico. Durante este periodo, los helechos eran abundantes, pero también había muchas otras plantas. Tras los helechos y los pequeños arbustos que forman el sotobosque, hay un estrato medio y otro superior que constituyen el bosque propiamente dicho. Este bosque jurásico es frondoso y abundante en casi todo el planeta. Es difícil imaginar hoy que la vegetación pueda ser tan abundante en toda la Tierra, porque los distintos continentes y zonas geológicas albergan diferentes tipos de clima y, por tanto, de vegetación. Pero en el Jurásico, incluso en el borde de la actual Groenlandia, por ejemplo, conocida por su hielo y su frío glacial, había una vegetación rica y desarrollada, a diferencia de hoy, cuando la vegetación es más bien baja y escasa. En el Jurásico se pueden identificar 3 grupos principales de plantas arborescentes. El primer grupo está formado por las coníferas, también llamadas pinófitas. A este grupo pertenecen las Cheirolepidiaceae, una familia ya extinguida. En cambio, las Araucariáceas y las Podocarpáceas siguen existiendo. Las pinófitas son árboles de gran tamaño. Se distinguen fácilmente de los demás árboles por sus frutos en forma de cono. Estos conos son los órganos reproductores de la planta. En este árbol, algunos conos son masculinos y otros femeninos. Estos árboles se denominan gimnospermas. La reproducción requiere un poco de ayuda de la madre naturaleza, en particular del viento, pero también de algunos insectos de la familia de los mecópteros, que comenzaron su labor en el Jurásico Medio. También proporcionarán un nicho ecológico a los pequeños animales insectívoros que se instalen en el bosque. Todo está interconectado en la naturaleza. La gran ventaja de estas pinófitas es su capacidad para establecerse en una amplia gama de ambientes, incluso los más duros. Así, han conseguido colonizar gran parte de la masa terrestre, incluso regiones intertropicales o ambientes salinos cerca de costas y zonas marítimas, por ejemplo. Pero esto no será suficiente para competir con las angiospermas, las plantas con flores, que pronto ocuparán gran parte de su territorio. Además de pinófitos, el bosque también está poblado por ginkófitos. Estas especies de ginkgos dominan el dosel. Pueden alcanzar alturas de hasta 40 metros. En este bosque se pueden ver ginkgo digitata y adiantoides. Los digitata tienen hojas en forma de abanico. Estas especies prosperan en climas tropicales y semitropicales. La ausencia de conos y sus famosas hojas palmeadas las distinguen de las coníferas anteriores. Estas especies ofrecerán también nuevas oportunidades a la joven fauna que se instaló poco a poco en el planeta Tierra durante el Jurásico. Volvamos al estrato inferior del bosque. También está colonizado por otro tipo de planta, las cicas. El grupo más dominante y emblemático de la época es, sin duda, el de las llamadas cicadófitas.
Las cícadas están muy lejos de alcanzar las alturas del grupo anterior. Su follaje cubre los niveles inferiores del bosque, más bien como helechos. Se encuentran principalmente en las zonas más tropicales, con su característico clima cálido y húmedo. Esta zona tropical es un entorno muy favorable para estas plantas, pero también para los numerosos insectos y pequeños animales que dependen de ellas. Algunas de estas especies, como Pseudoctenis y Nilsionia, se parecen un poco a las palmeras, con una corona de grandes hojas que caen y forman el tronco. Las colas de caballo también son muy comunes, sobre todo en estos humedales. Estas plantas pueden servir de alimento a varios herbívoros y, por tanto, favorecen el desarrollo de una cadena alimentaria equilibrada y un ecosistema estable. Es cierto que si bien estos estratos inferiores benefician a los insectívoros y a los pequeños carnívoros, aquí podemos ver que los herbívoros también encuentran algo que comer. Entre las colas de caballo hay dos especies principales que fueron muy populares en su momento: las neocalamitas y las equisetales. Además de su gran diversidad de plantas, estos bosques albergan una gran variedad de ambientes. Hay selvas como las que se pueden imaginar en el Amazonas, pantanos y plantas bajas, grandes claros donde el sol inunda el suelo con su calor y paisajes costeros. Todos estos entornos forman nichos ecológicos diversos y, por tanto, benefician a una gran variedad de especies. Es hora de ir a conocerlos. Quedémonos en el borde del bosque cercano a esta marisma para comenzar nuestro descubrimiento de la fauna jurásica con un grupo al que venimos siguiendo desde hace tiempo: los anfibios. Esperabas hablar de dinosaurios, ¿verdad? Cuando uno piensa en la fauna del Jurásico, piensa inmediatamente en los dinosaurios. Son el grupo emblemático del Jurásico y, sin duda, el más importante del reino animal durante ese periodo. Pero a veces olvidamos que muchas otras especies muy diferentes contribuyeron a tejer un verdadero ecosistema en el que estos mismos dinosaurios pudieron prosperar. Cada una de estas especies forma parte de un todo mayor, y cada una tiene un papel que desempeñar en la supervivencia de las demás. Los dinosaurios no fueron ni mucho menos las únicas especies que ocuparon la Tierra en esta época. Y los distintos grupos que vamos a estudiar ahora contribuyeron sin duda a su desarrollo. Así que volvamos a nuestros famosos anfibios. Durante los periodos Carbonífero y Pérmico en particular, los anfibios eran los principales depredadores terrestres, por así decirlo. En aquella época, a veces eran mucho más grandes de lo que cabría esperar de los anfibios que conocemos hoy. En el Jurásico, perdieron en gran medida esta posición privilegiada. A pesar de su gran tamaño, la población de anfibios disminuyó considerablemente y nuevas especies tomaron el relevo. Tras la crisis del Triásico, la llegada de los primeros dinosaurios y la gran diversificación de los lagartos, estos animales vieron cómo su nicho ecológico se reducía drásticamente. Todo lo cual condujo, lógicamente, a un declive demográfico. Cuando ya no hay alimento y se pierde el territorio, la especie muere lentamente. A pesar de todo,
Unos pocos lograron sobrevivir al periodo Triásico. Incluso lograron establecerse cómodamente en el Jurásico. Así que no todo está totalmente perdido para nuestros anfibios. Durante el Jurásico medio y superior, vamos a descubrir un grupo que seguirá creciendo hasta nuestros días, a través de 3 grandes familias. Son los lisanfibios. Forman el único grupo superviviente de la clase de los anfibios. Esta bonita vieraela cerca de esta charca es una buena oportunidad para aprender sobre las nuevas familias de lisanfibios. Es sin duda una de las ranas más antiguas y pertenece a la familia de los anuros. Alimentándose de insectos, esta pequeña viarela mide apenas unos centímetros. Por pequeña que sea, ya presenta las características físicas de las ranas tal y como las conocemos hoy en día, como la forma de la cabeza, los ojos grandes y las patas musculosas. Sin conocer su grupo o linaje, es fácil imaginar que se trata de una rana primitiva con solo observar su comportamiento y silueta. Los lisanfibios incluyen la familia de los anuros y ranas como la que acabamos de ver. Los lisanfibios también incluyen la familia de los urodelos, es decir, las salamandras, y la familia de los gimnofiones, anfibios vermiformes también conocidos como apódidos o cecilias. Estas 2 últimas familias son las que nos interesan ahora. Todavía en las marismas jurásicas, un insectívoro muy diferente de viarela deambula por el mismo entorno. Esta vez se trata de una de las primeras salamandras, según las últimas investigaciones paleontológicas. Caraurus sharobi tiene todas las características de una salamandra. Tiene una cabeza triangular con ojos dirigidos hacia arriba y unas patas muy características. Mide unos 20 centímetros. Su cabeza parece más plana que la de las salamandras actuales, y la forma triangular es también más pronunciada. Los estudios de los fósiles de Caraurus sugieren que esta pequeña salamandra primitiva se alimentaba de caracoles, gusanos, crustáceos y posiblemente incluso insectos. Le gustaba el agua dulce y en este medio encontraba todo lo que necesitaba para sobrevivir. A principios del Jurásico también apareció un anfibio con forma de gusano. Rara vez pensamos en este tipo de morfología cuando pensamos en anfibios, pero las cecilias con forma de gusano forman parte de esta gran familia. Les gustan los bosques húmedos, densos y cálidos. Y en los pantanos, sobre todo los de Norteamérica, esta Eocaecilia se encuentra muy a gusto. Mide unos 15 centímetros de largo, por lo tanto, es bastante discreta. A diferencia de las cecilias modernas que vemos en el continente, esta no ha perdido las patas. Si eres observador, verás que tiene 2 pequeñas patas delante, poco después de la cabeza, y otras 2 detrás, cerca de la cola. Los cecilianos modernos tienen mala vista y suelen vivir bajo tierra. Por tanto, es posible que nuestra Eocaecilia micropodia, con las patas y los ojos ligeramente más desarrollados que los ejemplares modernos, aproveche más el aire libre que sus descendientes. Como los demás anfibios que conocimos, se alimenta de insectos de todo tipo. Hay que decir que también ellos se han diversificado considerablemente a lo largo del periodo. El grupo de los dipteros, que incluye moscas y mosquitos,
ha visto una explosión de nuevas especies. En esta marisma se puede ver una libélula tarsoflebia. Un poco más lejos, en una de las plantas con semilla muy comunes del Triásico al Cretácico, la Wielandiella venetitales, también podemos ver un nuevo tipo de díptero, sin duda un pariente cercano de los primos. Otro pequeño insecto, de unos 6 milímetros de longitud, conocido como Gallomesobelia grioti, también puede verse en el lago. Según los paleontólogos que han trabajado en el tema, se trata de una araña acuática y probablemente sea el fósil más antiguo de un insecto acuático, del orden Geromorpha jamás descubierto. La región es ideal para observar insectos, así que detengámonos aquí unos instantes para ver de cerca algunos de ellos. Como acabamos de mencionar, los mosquitos y las moscas también han experimentado una gran explosión demográfica y de radiación. El clima y la expansión de la vegetación han favorecido enormemente el desarrollo de este tipo de insectos. Pero no es la única razón. Los primeros insectos aparecieron ya en la era paleozoica y al principio eran principalmente terrestres. Pero la adquisición de alas y por tanto la capacidad de volar amplió enormemente su gama de nichos y por extensión su territorio. Existen himenópteros, como las abejas, las avispas y las hormigas. Lepidópteros con 2 pares de alas membranosas, como las mariposas. Dípteros con 2 alas, como las moscas, mosquitos y los tábanos. Y neurópteros, como las crisopas y las hormigas. Uno de los grupos de dípteros más representados durante el Jurásico fue sin duda el de los Straschilidae. Este grupo comprende 2 géneros, Straschila y Bosila. Estas moscas tienen alas, contrariamente a lo que los científicos pensaban inicialmente al estudiar los fósiles, en particular los conservados en ámbar. Lo que les llevó por mal camino fueron los restos fósiles sin alas. En realidad, la explicación está en sus alas caducas. Como muchos insectos modernos, las hormigas, por ejemplo, estas moscas probablemente perdían sus alas después del apareamiento. También hay dimorfismo sexual en estas especies. Los machos tienen las patas traseras más grandes. Esta especificidad se explica por las necesidades del apareamiento, ya que durante su acto amoroso, el macho debe situarse por encima de la hembra y sujetarse con sus patas traseras. Las crisopas son neurópteros caracterizados por 2 pares de alas membranosas de igual tamaño, con numerosas venas claramente visibles. Las crisopas del Jurásico tienen mucho que enseñarnos. Los fósiles han revelado, por ejemplo, que estos insectos ya utilizaban técnicas de camuflaje como medio de supervivencia, sobre todo en la fase larvaria. Se mimetizan con el fondo, se hacen olvidar y así pueden esperar escabullirse de la red de los depredadores cercanos. La Polistoecotes punctata, comúnmente conocida como crisopa gigante, apareció por primera vez en el Jurásico y siguió existiendo hasta los años 1950 y 60. Por increíble que parezca, parece que la crisopa gigante vuelve a ser noticia. En 2012 se encontró un espécimen en Arkansas, Estados Unidos. Pero no fue hasta 2020 cuando el entomólogo profesor Michael Skvarla estableció la conexión con Polistoecotes punctata. Los insectos
no solo prosperan en el bosque. En el medio acuático, muchas especies están muy presentes. Otro insecto gigante. Sí, en el Jurásico también hubo insectos de un tamaño bastante excepcional. Pero afortunadamente para nosotros, la Morrisonepa, a diferencia de la Crisopa gigante, ha desaparecido. La Morrisonepa es uno de los insectos acuáticos gigantes, como el género Lethocerus. Y estos no son famosos por su belleza, ni por su delicadeza. Son insectos cuya picadura es extremadamente dolorosa, ya que inyectan una saliva llena de enzimas que descomponen las proteínas cuando clavan su rostrum en su presa. No hay posibilidad de escapar. Con su probóscide, el bicho gigante se limita a succionar el delicioso cóctel de la mezcla preparada. Un fluido corporal semidigerido de la presa. Los bichos Lethocerus pueden alimentarse de caracoles, crustáceos, peces, anfibios e incluso serpientes. Así que podría ser que nuestra Morrisonepa tuviera los mismos gustos culinarios. Otras formas de insectos también están haciendo su aparición. Como pronto veremos, en el Jurásico también surgieron dinosaurios, sobre todo emplumados, pero también mamíferos peludos. Estas plumas y pelos ofrecían nuevas oportunidades a los insectos, que se aferraban fácilmente a sus nuevos huéspedes. Las pulgas, por ejemplo, insectos hematófagos que se alimentan de sangre, hicieron su gran entrada en el reino animal, para gran disgusto de sus huéspedes. Por último, en el Jurásico aparecieron las primeras serpientes. Aquí puedes ver una de las más antiguas del mundo, Diablophis. Diablophis, pero también Portugalophis y Parviraptor, son serpientes primitivas. Por supuesto, tienen varios rasgos en común con nuestras serpientes actuales, entre ellos la particular forma de sus cráneos. Pero también tienen algunas diferencias, según los estudios fósiles. Aunque los restos son escasos y a menudo incompletos, los paleontólogos tienen razones para creer que estas serpientes aún tenían patas. Si resumimos el contexto jurásico visto en esta primera parte del vídeo, podemos ver que las plantas, los insectos, los anfibios, las serpientes y otros pequeños animales del bosque y la vegetación baja proporcionaban un ecosistema rico y nichos ecológicos variados. Cada uno a su manera ayudó a la expansión de los dinosaurios. Es imposible hablar de la fauna del Jurásico sin mencionar a los dinosaurios, por supuesto. Así que aquí estamos por fin, justo en el corazón del Jurásico, frente a esos famosos dinosaurios. Son los animales emblemáticos de la época. Eran muy diversos en el Jurásico, pero también muy numerosos. Recuerda que los dinosaurios aparecieron ya en el Triásico, pero su presencia era todavía bastante tímida. Y después, tras la crisis, algunos de ellos no sobrevivieron. Sin embargo, el Jurásico no marcó el fin de este gran grupo, sino todo lo contrario. Los dinosaurios se adueñaron en gran medida del periodo y reinaron en los 4 puntos cardinales. Pero no todo ocurrió en un día. Para ellos, todo empezó con los arcosaurios, su antepasado común, un clado animal que incluye cocodrilianos,
aves, pterosaurios y, por supuesto, todos los dinosaurios. Lo que todas estas especies, aparentemente tan diferentes, tienen en común es una característica particular de su anatomía: la molleja. Esta parte muscular sirve para triturar alimentos duros. A lo largo de milenios, los arcosaurios formaron diferentes linajes, entre ellos el que ahora nos interesa especialmente, los dinosaurios. Su aparición era aún bastante frágil a principios del período Triásico, sobre todo porque los primeros ejemplares ya se enfrentaban a grandes dificultades que iban a frenar inicialmente su evolución. La crisis biológica que marcó el final del primer período Mesozoico. En primer lugar, la naturaleza necesitó tiempo para recuperarse de los obstáculos que se habían interpuesto en su camino. El Jurásico representa, pues, un periodo inicial de calma. El Jurásico inferior, en particular, fue un periodo de transición durante el cual la naturaleza y el mundo viviente se reafirmaron gradualmente. Algunas especies se extinguieron, mientras que otras sobrevivieron. Y eso es todo. No hubo grandes radiaciones ni explosión demográfica de ninguna especie. Pero una vez finalizado el Jurásico inferior, el Jurásico medio se caracterizó por una gran explosión de diversificación y el desarrollo de numerosas especies. Esta explosión demográfica y radiativa continuó durante todo el Jurásico superior, y la gran mayoría de estas especies pertenecían a la gran familia de los dinosaurios. A partir del Jurásico medio, se estableció realmente la era de los dinosaurios. Adaptaciones, radiaciones, evoluciones, diversificaciones, explosiones demográficas. Todo confluyó para que los dinosaurios se convirtieran en protagonistas del Jurásico y, más ampliamente, de gran parte del Mesozoico. Mientras que los dos grandes grupos de dinosaurios ya habían aparecido en el Triásico, la diversidad de ornitisquios y saurisquios explotó en el Jurásico. Entre los ornitisquios, principalmente herbívoros que se desplazaban en manadas, aparecieron tres grandes grupos que iban a ampliar la familia de los dinosaurios: los tireóforos, los ornitópodos y los marginocéfalos. El suborden Tireophora significa portador de escudo, en griego antiguo. Esto nos da una pista de lo que hace tan especial a este grupo. Aunque son principalmente herbívoros cuadrúpedos, su rasgo distintivo es el dorso, blindado con placas óseas, púas o espolones, según la especie. Cuando antes examinamos la vegetación, vimos que había varias capas en la cubierta vegetal. Las plantas bajas eran uno de los alimentos favoritos del dinosaurio que ahora nos espera. Es muy popular e instantáneamente reconocible, gracias a sus famosas placas óseas, alternadas en dos filas sobre su espalda. Este es el famoso estegosaurio. Su cuerpo es bastante robusto, pero su cabeza es más bien pequeña en comparación con el resto del cuerpo. Los científicos siguen debatiendo la utilidad de las placas óseas del estegosaurio, pero se han planteado varias hipótesis interesantes. Una de ellas es que se utilizaban como elemento disuasorio o incluso defensivo contra los depredadores. Los estegosaurios, especialmente los juveniles,
eran presa de dinosaurios como el Allosaurus y el Ceratosaurus. Investigaciones recientes también sugieren que estas placas se atiborraban de sangre y, por lo tanto, lucían un tono rojo brillante que también podría intimidar en gran medida a cualquier depredador audaz. Sin embargo, también es posible que estas famosas púas sean simplemente un recurso para el cortejo o que tengan una función termorreguladora. Si además están vascularizadas, pueden actuar un poco como un panel solar, captando calor y transmitiéndolo al torrente sanguíneo para calentar el cuerpo del animal. Pero en otras circunstancias, cuando sacude sus placas, por ejemplo, en realidad puede enfriar su cuerpo. En otras palabras, tiene aire acondicionado y calefacción al alcance de sus placas. Para desplazarse, tiene una buena base en sus 4 patas. Tiene 3 dedos pequeños en las patas delanteras y 5 en las traseras. Debajo de cada uno de ellos hay almohadillas. Por otra parte, su postura es un poco inusual. Si observas su silueta, verás que sus patas delanteras son más cortas que las traseras. Su cola está muy por encima del suelo, mientras que su cabeza está relativamente baja. Esta morfología se explica por el tipo de alimento que ingiere, ya que se alimenta de plantas bajas. Tiene un pico y pequeños dientes que le permiten cortar y masticar las plantas. Otro tipo de dinosaurio tenía placas óseas, pero son muy distintas a las del estegosaurio. Aquí hay un Nodosaurus, un Borealopelta para ser más precisos. Como se puede ver, tiene una placa ósea que forma una especie de banda, un nódulo óseo. De ahí su nombre, lagarto nódulo. Los fósiles de este Nodosaurus han permitido a los científicos estudiar los restos de su estómago. Así sabemos que era un gran glotón y que le gustaban mucho los helechos que cubren el suelo de los bosques. Debía consumir grandes cantidades para satisfacer sus colosales necesidades energéticas. El animal pesaba más de 1 tonelada y medía casi 5 metros. Para ayudar a digerir los helechos grasos, el animal también tragaba algunas piedras de vez en cuando. Como su mandíbula no le ayudaba a masticar, tenía que utilizar gastrolitos para aprovechar al máximo las plantas que ingería. Echemos un vistazo a uno de estos primos, un dinosaurio más conocido por su característica cola. Puede que lo reconozcas. Es el Ankylosaurus. Es más masivo. Mide unos 8 metros de largo, 2 metros de alto y pesa casi 4 toneladas. A diferencia de otros miembros del Thyreophora, no solo tiene el cuerpo cubierto de una gruesa armadura, también tiene un gran garrote en el extremo de la cola. Las últimas vértebras caudales se fusionan para formar el garrote. Además, tiene tendones que le permiten dirigir y manipular ese garrote, en particular para darle cierto impulso, para parar o asestar golpes. Esta ventaja le permite defenderse de los depredadores que abundan en la región donde vive, los bosques a orillas de los ríos. Pero cuando le atacan, también tiende a echarse al suelo y esperar el momento oportuno para utilizar su garrote. ¿Tienes idea de por qué se comporta de una forma tan peculiar? Si te fijas bien en su armadura, verás que le cubre buena parte del cuerpo, desde la cabeza hasta la cola, pero no el vientre. Este es su talón de Aquiles, su punto débil.
por lo que necesita protegerlo primero si quiere sobrevivir en la batalla. Otra peculiaridad de este dinosaurio es que también tragaba piedras para ayudar a digerir las plantas que ingería. Esto es muy común entre los dinosaurios que no mastican bien o no tienen los dientes suficientemente desarrollados para hacerlo. Echemos un vistazo a otro tipo de dinosaurio, el ornitópoda. No son necesariamente los más conocidos para el público en general. Sin embargo, son uno de los linajes de dinosaurios que tuvieron el mayor y más largo éxito evolutivo. No hay más que ver la gran diversidad de subgrupos que definen esta rama. Fabrosauridae, Heterodontosauridae, Hypsilophodontidae, Iguanodontidae, Hadrosauridae. Y cada uno de estos subgrupos cuenta con un gran número de especies. En esta ocasión, los ornitópoda, a diferencia de los tireopoda, son herbívoros en su mayoría, pero caminan más fácilmente sobre 2 que sobre 4 patas. Los fabrosaurios son los ornitópodos más antiguos, pero también los más primitivos. Eran muy pequeños en comparación con otros grupos, entre 60 y 120 centímetros. Los heterodontosaurios ya estaban un poco más desarrollados. Podemos ver aparecer el pico córneo, así como una dentadura más compleja. El Heterodontosaurus, por ejemplo, tenía 3 tipos de dientes: afilados, que formaban una verdadera mandíbula con colmillos, y anchos para triturar plantas. En 2012 se descubrió un nuevo ejemplar de este grupo, aunque fue descubierto mucho antes. Pegomastax africanus es un animal pequeño y asombroso, de apenas 45 centímetros de longitud. Aunque su cráneo recuerda al de un loro, su cuerpo es más parecido al de un puercoespín, y sus dientes se asemejan más a los de un pequeño carnívoro felino. A pesar de sus afilados colmillos y caninos, se trata sin duda de un herbívoro. Y quizás incluso frugívoro, para ser más precisos. Según las descripciones del paleontólogo estadounidense Paul Sereno, de la Universidad de Chicago, los colmillos le ayudaban a coger plantas, sobre todo frutas, y los pequeños dientes situados delante de los caninos le servían para cortar las plantas. También es posible que estos dientes sirvieran para defenderse en caso de ataque de un depredador o para proteger su territorio, por ejemplo. Entre los Hypsilophodontidae, el Hypsilophodon es un buen ejemplo del grupo. Se encuentra en todo el mundo. Son más grandes que los anteriores ornitópodos que hemos encontrado. El Hypsilophodon puede llegar a medir 2 metros y pesar unos 25 kilos. Su pico, muy parecido al de una tortuga, le permite cortar la vegetación de la que se alimenta. En cuanto a la marcha, su esqueleto sugiere que probablemente es un buen corredor. Sin embargo, este último es de particular importancia aquí, no por su habilidad para correr, sino porque puede haber dado lugar a los 2 linajes siguientes, el Hadrosaurus y el Iguanodont. Este último evolucionó principalmente sobre 4 patas. Sin embargo, no es importante que fueran capaces de correr sobre sus 2 patas traseras para escapar, por ejemplo. El Iguanodon es el segundo dinosaurio descubierto en la historia. El nombre dado a este grupo está relacionado con los dientes de estos animales, bastante parecidos a los de las iguanas que conocemos hoy en día. Las iguanas suelen vivir en sabanas. Se alimenta de helechos, pero también de plantas arborescentes como coníferas, cicas o ginkgos, por ejemplo.
Podía comer todas estas plantas porque era capaz de masticar durante mucho tiempo. Lo hemos mencionado antes en relación con la vegetación, y es importante dejarlo claro aquí. Como se puede ver en la presentación de estas primeras especies de dinosaurios, todas las plantas que hemos visto anteriormente proporcionan un nicho ecológico para dinosaurios muy diferentes. Los anquilosaurios apreciaban las plantas bajas como los helechos, mientras que otros, mejor equipados y más altos, como el iguanodón, podían aprovechar las plantas arborescentes, como las coníferas o los ginkgos. Cerremos este pequeño paréntesis vegetal y retomemos donde lo dejamos, el estudio de los dinosaurios y de los iguanodontes en particular. Con la investigación y los descubrimientos que evolucionan día a día, cada vez revelando una nueva parte de nuestra historia lejana, el género iguanodón está en proceso de ser redefinido, si podemos decirlo así. Algunas especies de iguanodón, por ejemplo, reciben a veces nombres diferentes, como Barilium, Dolodon, Ipselospinus, Torilion o Wadurstia. No obstante, intentemos establecer algunas características generales del género estudiando el iguanodón vernisartensis. Con 5 metros de altura y 9 metros de longitud, pesa casi 5 toneladas. Así que es uno de los grandes dinosaurios. A pesar de ello, este herbívoro tenía muchos depredadores. Para defenderse, su pulgar puede haber sido de gran ayuda. Al menos le permitía frenar el ardor de sus adversarios. Su pulgar, muy afilado, se convierte en una daga contra los carnívoros, cuando nuestro iguanodón se siente amenazado. Otra característica específica del género es su famoso pico en forma de pato y su lengua prensil, lo que le permiten desgarrar la vegetación. El tema de sus extremidades y su forma de andar ha sido, durante mucho tiempo, objeto de debate entre los científicos. ¿Es cuadrúpedo? ¿Un bípedo? ¿Un bípedo solo en su plenitud o cuando es juvenil? Aunque algunos descubrimientos, sobre todo en 2000, han despejado parte del misterio, sigue siendo relativamente poco claro. Su larga y pesada cola es la principal razón para cuestionar su aproximación en primera instancia. Para comprender las especies antiguas, nos basamos en nuestros conocimientos y en comparaciones con las especies actuales. Aquí, los científicos ven una semblanza de un canguro. Su cola, fuerte y musculosa, podría servir de apoyo al animal, que caminaría sobre sus 2 patas traseras. Pero en la década de 2000, los paleontólogos sacaron a la luz una nueva característica esencial del esqueleto del iguanodonte. Sus vértebras caudales estaban conectadas y eran rígidas. La primera teoría ya no se sostiene. Parece que la cola es más bien una especie de barra de equilibrio, o incluso, dependiendo de la situación, un contrapeso. Aunque se desplazaba principalmente sobre sus 4 patas, no es imposible que también lo hiciera de vez en cuando sobre sus 2 patas traseras, quizá para correr y escapar. La fuerza de los herbívoros para defenderse reside sobre todo en la horda. En grupo, son más fuertes. Se protegen unos a otros. Los iguanodontes no eran una excepción a la regla. También pueden haber formado parte de una horda interespecífica, junto a los anquilosaurios, por ejemplo.
para aumentar sus posibilidades de frenar el ardor de los depredadores cercanos. Sobre todo porque estos dinosaurios no se alimentaban de las mismas plantas. Tenían todo que ganar y nada que perder, uniendo sus fuerzas para preservar su seguridad. Veamos ahora el último grupo de ornitópodos, los hadrosaurios. Según ciertos estudios paleontológicos, los hadrosaurios descienden de los iguanodontes. Es cierto que comparten muchas características. Por ejemplo, tienen picos parecidos a los de los patos. Los hadrosaurios tienen un cráneo aplanado y agrandado en forma de pico para poder alcanzar y recoger las hojas de los árboles de los bosques tropicales. Esta capacidad y su dentición son ventajas. De este modo, se verán favorecidos en futuras radiaciones evolutivas frente a otros herbívoros que necesitan gastrolitos, por ejemplo, para digerir las plantas. Los hadrosaurios estaban bastante extendidos en el Jurásico, pero lo estarán aún más en el Cretácico. Se asentaron prácticamente en todo el planeta, en Asia, Europa y América del Norte. Fue en esta región donde, en 2021, estudiantes de la Universidad de Reading, Canadá, descubrieron un nuevo espécimen del género. Ya se habían encontrado muchos tipos de dinosaurios en la región, pero esta vez, lo que convierte a este fósil tan especial en una referencia única en su género es su edad, su estado de conservación y, en particular, su piel fosilizada. No cabe duda de que estos últimos elementos tendrán mucho que decirnos, sobre todo porque se cree que este Hadrosaurus es un juvenil. Los paleontólogos también pueden aprender más sobre el crecimiento y desarrollo de estos dinosaurios. Veamos ahora nuestro último grupo de dinosaurios ornitisquios, los Marginocephalans. Los Marginocephalans forman un clado especial de dinosaurios. Aunque todos son herbívoros, pueden ser bípedos o cuadrúpedos. Lo que tienen en común es la cresta ósea estrecha y horizontal en la parte posterior de sus cráneos. Este grupo se desarrollaría más ampliamente durante el periodo siguiente, el Cretácico, pero algunos de sus miembros ya pueden verse en la llanura jurásica. Uno de los grupos de marginocéfalos más conocidos es el de los ceratopsianos. Fueron los primeros miembros de este grupo. Aparecieron a finales del Jurásico en la actual China. A diferencia de sus futuros descendientes, nuestros primeros ceratopsios aún no tenían la famosa gola como la del famoso Triceratops. Tenían un cuerpo acorazado y un hueso rostral en la mandíbula. Este hueso tiene forma de pico y les permite arrancar plantas con una facilidad desconcertante. Esta mandíbula puede verse en acción en el Psittacosaurus, por ejemplo. Bípedo, tiene el tamaño de un antílope. Como nuestros roedores modernos, tiene dientes que se afilan solos. Se desgastan para crear un borde afilado que puede cortar las plantas más resistentes. A pesar de sus eficaces mandíbulas para cortar plantas, aún no está muy bien equipado en términos de digestión. Por lo tanto, tenía que utilizar gastrolitos para triturar los alimentos en su sistema digestivo. Se han encontrado muchos fósiles de Psittacosaurus. En algunos casos, se han encontrado hasta 50 gastrolitos. Los paleontólogos creen que estos gastrolitos podrían haberse almacenado en la molleja, la parte muscularizada del estómago. Nuestro Psittacosaurus
cierra el capítulo de los ornitisquios. Ahora toca descubrir a los miembros del segundo clado de dinosaurios, los saurisquios. En el Jurásico, los saurisquios también siguieron evolucionando. De esta rama surgieron las aves. Dentro de este grupo de dinosaurios, pronto surgieron dos subgrupos principales: los terópodos, en su mayoría carnívoros bípedos, y los saurópodos, grandes herbívoros cuadrúpedos. Empecemos por los terópodos, que sufrieron una diversificación meteórica. Como vimos antes, muchos herbívoros habitaron el Jurásico. Herbívoros significaban presas, y presas significaban depredadores. Aunque los herbívoros eran numerosos, los carnívoros también estaban muy presentes. Uno de los depredadores jurásicos más conocidos es sin duda el Allosaurus. A menudo confundido con el tiranosaurio, el alosaurio es uno de los grandes depredadores del Jurásico. Posee una enorme mandíbula, dientes almenados y curvados que le permiten desgarrar la carne. Y si pierde algunos de ellos en un ataque demasiado agresivo, crecen de nuevo muy rápidamente. Además de esta extraordinaria dentición, también tiene patas delanteras cortas pero robustas. Son útiles para agarrar presas y no soltarlas. También las utiliza para despellejar a sus víctimas. Las patas traseras son más largas, pero igual de fuertes. También tienen garras. Carnívoro y quizá ocasionalmente carroñero, el Allosaurus también puede cazar en grupo para atacar a grandes herbívoros del Jurásico. No hay quien lo pare. Así que este dinosaurio bípedo está perfectamente equipado para ser un gran depredador del Jurásico. Pero no es el único que codicia esta posición. Echemos un vistazo al megalosaurio. Con 7 metros de largo y 3 de alto, es bastante imponente. Fue el primer dinosaurio descrito y bautizado. En griego antiguo significa lagarto grande. Tiene muchas de las características del Allosaurus. Por ejemplo, tiene patas delanteras cortas y con garras, patas traseras más largas y robustas, y una mandíbula almenada con forma de cuchilla. Fue uno de los depredadores más temidos del Jurásico. En otro género están también los dromeosaurios, que empezaron a surgir muy lentamente en el Jurásico, pero que se generalizarían en el Cretácico. En esta ocasión se trata de un carnívoro de tamaño medio. Lo que lo hace especial es que está cubierto de plumas. Al menos, eso es lo que han revelado las últimas investigaciones sobre él. Comparte muchas características con las aves primitivas. La forma de su cuerpo, sus plumas, sus patas y la famosa garra de su segundo dedo son similares a las de las aves. Este grupo de dinosaurios nos lleva a los dinosaurios aviares, como el Archaeopteryx. Archaeopteryx es también un tipo de dinosaurio emplumado. Tiene los atributos de ciertas aves. Sin embargo, tampoco se puede ignorar su faceta reptiliana, con características que lo definen como un pequeño dinosaurio bípedo similar al Compsognathus, por ejemplo. Esta extraña ave es sin duda la que establece el vínculo entre dinosaurios y aves. Gracias a sus garras y a su larga cola, que le ayudan a mantener el equilibrio, puede cazar fácilmente insectos y pequeños animales. Y hablando de animales pequeños,
¿No se conocía el Jurásico como la era de los gigantes? Entonces, ¿qué está pasando realmente? Si nos fijamos en los fósiles de los dinosaurios más grandes conocidos, varios de ellos pueden datarse en el periodo Cretácico y no en el Jurásico. Entonces, ¿por qué hablamos de la era de los gigantes cuando hablamos del Jurásico? ¿Es un error lingüístico? ¿Información errónea? ¿Un error popular? No, el Jurásico puede considerarse la era de los gigantes. Los enormes saurópodos de cuello largo fueron muy numerosos durante este periodo, con una gran variedad de especies, lo que justifica el término era de los gigantes. Sin más preámbulos, vamos a conocerlos. A pesar de su inmenso tamaño, no tenemos nada que temer. Estos gigantes son herbívoros. Por cierto, para simplificar la historia de los dinosaurios, hasta ahora se ha utilizado el término herbívoro. Pero sería mejor llamarlos vegetarianos. La hierba no apareció hasta el periodo siguiente, el Cretácico. Dicho esto, echemos un vistazo más de cerca a estos famosos grandes vegetarianos del Jurásico. El primero que vamos a conocer es un Diplodocus. Según estimaciones científicas, el Diplodocus alorum medía 30 metros de largo y pesaba 24 toneladas. Su cuello medía casi 6 metros, lo que le permitía alcanzar alimentos inaccesibles para muchos dinosaurios herbívoros. Podía alcanzar las copas de los árboles, como las coníferas, pero también podía extender el cuello y alimentarse de las plantas acuáticas de los pantanos o de grupos de cola de caballo. Su cola es extremadamente larga y también resulta muy útil. Compuesta por 80 vértebras caudales, sirve de contrapeso, pero también puede disuadir a los depredadores. Una hipótesis propuesta por algunos paleontólogos sugiere también que esta enorme cola desempeña un papel en el cortejo. Para mostrar su poder, los machos golpeaban el suelo con este látigo gigante. Se estima que el ruido producido durante estos desfiles podría haber alcanzado los 200 decibelios. Un sonido más potente que el de un avión despegando a menos de 100 metros de distancia. El Diplodocus comparte su territorio con otros animales gigantescos, como el Botryospondylus, otro mastodonte del Jurásico clasificado como saurópodo, de casi 20 metros de longitud. El género Brachiosaurus es sin duda uno de los más conocidos por el gran público. El nombre completo de la única especie del género es Brachiosaurus altithorax. También es uno de los animales más grandes que han pisado la Tierra. Mide unos 25 metros de largo y nada menos que 12 metros de alto. Cada una de las vértebras de su cuello mide 70 centímetros y tiene 12. A pesar de su enorme cuerpo, tiene una cabeza pequeña. ¿Cuál es su manía? Los famosos grandes árboles que vimos en el bosque en la primera parte del vídeo, pero también las cicas con sus tiernas y sabrosas hojas. A pesar de su inmenso tamaño, pronto llegará al Cretácico un serio competidor: el Tyrannosaurus. Tras un largo paseo por estos bosques jurásicos, es hora de ver lo que ocurre bajo el nivel del mar. El océano está repleto de criaturas, cada una más extraordinaria que la anterior. Desde el Triásico, el mundo marino también ha sufrido muchas transformaciones. A primera vista,
La fauna terrestre es rica y diversa. Pero, ¿y la vida submarina? ¿Es la vida submarina igual de floreciente? Eso es lo que vamos a averiguar enseguida. Justo en el corazón del Océano Jurásico, encontramos de forma natural muchos de nuestros famosos animales con conchas que forman una de las bases de la cadena alimenticia. Algunos de ellos son muy especiales. Los conocimos ya en el Triásico y continuaron su reinado de los bajíos durante el Jurásico. Son los amonites. Son tan numerosos y diversos que los científicos los consideran marcadores estratigráficos. En otras palabras, en función de las especies fósiles encontradas, son capaces de determinar la edad del suelo. Así pues, estos amonites, que se encuentran en abundancia en el océano, son una auténtica fuente de alimento para los depredadores de pequeño y mediano tamaño. Pero los amonites no siempre son presas fáciles. Al menos, algunas especies son sin duda difíciles de atacar por pequeños depredadores. De hecho, los paleontólogos han desenterrado un amonite de casi 2 metros de diámetro. Aunque estos cefalópodos pululan literalmente por todas las aguas del mundo, no son ni mucho menos los únicos que recorren estos territorios marinos. Los depredadores están al acecho. En el Triásico pudimos ver algunos grandes reptiles marinos, como los notosaurios. Por desgracia para ellos, a pesar de su impresionante potencia, no pudieron sobrevivir a la crisis que marcó el final de este periodo. La mayoría de los reptiles marinos de la época, como los Ufesuchians y los Thalattosaurians, corrieron la misma suerte. Solo un grupo consiguió desafiar los cambios climáticos y los obstáculos geológicos que la naturaleza les impuso durante y después de la crisis del Triásico. Se trata de los ictiosaurios. Gracias a los últimos descubrimientos de los paleontólogos, ahora sabemos que estos reptiles marinos eran animales de sangre caliente y que daban a luz a sus crías en mar abierto. Se han encontrado esqueletos de pequeños ictiosaurios en estado embrionario dentro del cuerpo de individuos adultos, a veces incluso en una posición que indicaba que estaban listos para dar a luz. Su tamaño variaba mucho según la especie. Los más pequeños apenas medían 1 metro, pero los ejemplares más grandes podían llegar a medir 20 metros. Si a menudo se les compara con delfines, no es solo por su hocico alargado y sus dientes afilados, sino por las similitudes en su modo de vida. Están adaptados a un estilo de vida pelágico, pero también pueden descender a las profundidades. Se alimentan de peces y amonites. A pesar de su formidable auge y su gran adaptabilidad, los ictiosaurios iban a tener que hacer frente a la dura competencia de la llegada masiva de los plesiosaurios. Los plesiosaurios formaban otro gran grupo que surgió en el Triásico para completar la gran familia de superpredadores marinos del Jurásico. Tienen cabeza pequeña, cuello largo y cuerpo similar al de las tortugas. También se caracterizan por una cola corta y 2 pares de aletas grandes. El Plesiosaurus es una especie típica de este orden. Mide entre 3 y 5 metros de largo. Solo su cuello representa gran parte de su longitud. Contrariamente a la creencia popular, no era muy móvil. Incluso era bastante rígido e incapaz de agacharse para alimentarse, como pueden hacer, por ejemplo, los cisnes.
Ocupaban más o menos el mismo nicho ecológico que nuestro Ichthyosaurus, es decir, que poco a poco fue ocupando su lugar, alimentándose de peces y pequeñas presas como los belemnites, animales pertenecientes al clado de los cefalópodos. En uno de los fósiles estudiados se encontró un feto, lo que permitió a los científicos confirmar que los plesiosaurios eran vivíparos. La hembra paría una sola cría cada vez. Guiada por sus instintos maternales, cuidó de él durante sus primeros años, tomándose el tiempo necesario para enseñarle todo lo que necesitaba saber, como por ejemplo, cómo encontrar los especímenes de belemnite más bellos. Así podría valerse por sí mismo después, en el vasto mar azul. El Pliosaurus es otro de los reptiles marinos más feroces que se encuentran en aguas de todo el mundo. Incluso aterroriza a otros reptiles marinos, como nuestro Ichthyosaurus. Sus mandíbulas, armadas con 130 afilados dientes, son suficientes para hacer temblar de miedo al océano. Largas y afiladas, matan de un solo golpe. Su tamaño se corresponde con su formidable dentadura. Podía alcanzar los 13 metros de longitud. Sus patas nadadoras, 4 poderosas extremidades, lo impulsan a gran velocidad para que se precipite hacia sus víctimas. El Pliosaurus es apodado con razón el T-Rex de los mares. Los pliosaurios no son los únicos en conquistar el océano. Los cocodrilos también se lanzan al mar. Para ilustrar el orden de los cocodrilos, veamos el Cricosaurus bambergensis. Vive en mares poco profundos, sobre todo cerca de archipiélagos, donde encuentra todo lo que necesita para sobrevivir. Contrariamente a la imagen que tenemos de los cocodrilos, de los que es el antepasado, presenta algunas similitudes con otros animales acuáticos como los delfines. En particular, tiene una aleta caudal y extremidades que parecen más patas de natación que patas funcionales para la movilidad terrestre. Bastante voraz, reactivo y rápido, no duda en abalanzarse sobre calamares o peces. Durante el Jurásico, apareció en el mundo acuático un nuevo linaje de tortugas marinas. Se han descubierto restos fósiles de tortugas marinas en Baviera, al sur de Alemania, la tortuga Solnofia parsonsi. Esto no es tan sorprendente si se tiene en cuenta que la región en aquella época era, a diferencia de hoy, una especie de archipiélago tropical. El mar era poco profundo y estaba poblado por arrecifes de esponjas de todo tipo. Aunque es bastante fácil reconocer la silueta de una tortuga, algunos detalles demuestran que aún no estaban tan evolucionadas como nuestras tortugas actuales. Sus patas, por ejemplo, aún no tienen forma de remo, sino de dedo. Así se desplazan más fácilmente por la costa. En segundo lugar, a diferencia de nuestras tortugas, no están equipadas con las famosas glándulas que ayudan a eliminar la sal. Sin embargo, tienen el mismo hocico puntiagudo y la cabeza triangular. Otras especies, sobre todo las incluidas en los géneros Plesiochelis y Thalassemis, pueblan el archipiélago. Estas tortugas tenían que desconfiar de un depredador muy poderoso que rondaba tanto el agua dulce como la salada. Ibodus vivía en las mismas zonas geográficas que ciertos reptiles marinos y cocodrilos. Aunque sin duda era presa de reptiles marinos que le doblaban en tamaño, esto no le impedía encontrar abundantes presas a las que hincar el diente. Se trata de un depredador durófago,
lo que significa que no se asusta ante ningún caparazón duro o presa. Se alimenta de belemnites, pero también de otras presas pequeñas, gracias a sus dientes especializados. Sus dientes son grandes y planos, diseñados para aplastar y triturar. Se desplaza rápidamente utilizando sus aletas pectorales bien desarrolladas, por lo que se le considera un depredador bastante activo y voraz. Para reproducirse, los ibodontes ponen sus huevos en el agua. Una especie de caja de huevos en espiral se sujeta a la vegetación marina mediante un pequeño zarcillo. Ahora vamos a dejar el mundo acuático en las imágenes de este pequeño cordón de vida para volver al cielo. Como vimos al analizar el periodo Triásico, la gran diversificación de los insectos y su creciente población en las partes altas de los bosques, así como la presencia de grandes depredadores en el suelo, favorecieron la expansión de los lagartos voladores. Durante el Triásico apareció uno de los primeros grupos de pterosaurios, los Rhamphorhynchidae. Eran pequeños y todavía bastante primitivos. Pero el Jurásico cambió todo esto y sacudió un poco las cosas entre estos dioses del cielo. Mientras que en el Triásico podíamos admirar a Eudimophodon con una envergadura de alrededor de 1 metro, a partir del Jurásico aparecieron en escena especies como Rhamphorhynchus con una envergadura de 2 metros. Pero dista mucho de ser el único que surcó los cielos. Uno de los mayores pterosaurios del Jurásico fue Dearcschia-Zanac, con una envergadura de entre 2,5 y 3 metros. En el Jurásico medio también apareció una nueva familia de pterosaurios. Se denominan pterodáctilos. Se distinguen de los pterosaurios más primitivos por la reducción de su cola y la ausencia de un 5.º dedo, así como por un menor número de dientes. En general, son más pequeños que nuestros anteriores especímenes de pterosaurio. Su envergadura media oscila entre 50 centímetros y 1 metro de longitud, pero algunos alcanzaron los 3 metros en el Jurásico. Estos carnívoros se alimentaban de peces, pero también ocasionalmente de pequeños animales terrestres. Para ayudarles en su tarea depredadora, estaban dotados de 90 dientes pequeños, finos y cónicos. En el Jurásico apareció un gran número de pterosaurios, aunque las especies se diversificaron y desarrollaron aún más en el Cretácico. Está claro que empezaban a dominar el cielo Jurásico. Si la rama de los pterosaurios se diversifica hasta tal punto, es porque surgen numerosos nichos entre los dioses del cielo. Para satisfacerlos y encontrar su lugar, tuvieron que adaptarse a su entorno en función de sus necesidades. Los pterosaurios tienen todo tipo de dietas. Insectívoros, por supuesto, pero también piscívoros, filtradores y durófagos en el mundo marino, y carnívoros, herbívoros y omnívoros en tierra. También hay cambios en tierra con nuevos pequeños mamíferos. Además de los popularísimos dinosaurios que marcaron la historia del Mesozoico, los mamíferos también hicieron una tímida aparición ya en el Triásico y continuaron su lenta evolución durante el Jurásico. En medio de miles de dinosaurios, es difícil encontrar un lugar para los mamíferos en el mundo viviente del Jurásico. A pesar de ello, los mamíferos no se rindieron. Ya sea por una crisis biológica o por falta de adaptación, se abren vacantes en determinados entornos. La desgracia de uno es la ganancia de otro. Estos nichos ecológicos
fueron pronto explotados por los recién llegados. Durante el Triásico, en el centro de Pangea, el clima era bastante seco, pero tras la ruptura de Pangea, se volvió cálido y húmedo. Como consecuencia, la vegetación floreció y, como hemos visto varias veces, exuberantes selvas pronto cubrieron gran parte de la tierra, beneficiando a un gran número de animales: dinosaurios, reptiles, pterosaurios. Pero no solo. Algunas especies se adaptan y aprovechan este entorno particular para ocupar un medio tropical y boscoso. Entre ellas se encuentran pequeños animales arborícolas, como los de los géneros Zhenshou y Qianzhou, y mamíferos. El Zhenshou es un pequeño animal de 18 centímetros con una larga cola de 20 centímetros que pesa unos 300 gramos. Su cola prensil es una de las características que llevaron a los paleontólogos a clasificarlo como animal arborícola. Hay dos especies del género Xianzhou, Linglong y Songae. Son diferentes del género Zhenshou a pesar de algunas similitudes. Xianzhou tiene un primer incisivo mucho más pequeño y molares ovoides. Mide unos 20 centímetros de longitud y pesa solo 40 gramos, según estimaciones científicas. Se cree que el Linglong es ligeramente más grande y pesa unos 80 gramos. Lo que hay que recordar de estos dos géneros tan especiales no es tanto su aspecto arborícola, aunque esto demuestre una adaptación formidable en el linaje de los mamíferos. Es también la aparición de las características de los primeros mamíferos. Además de su dentición, en particular la articulación mandibular característica del clado de los mamíferos, también podemos ver observando sus fósiles que el esqueleto tiene 3 huesos muy específicos en el oído medio. Esto significa que tenían tímpanos, que transformaban las vibraciones del aire en sonido. Vemos, pues, que los mamíferos lograron establecerse a largo plazo ocupando nichos ecológicos específicos, diversificándose, adaptándose y evolucionando. Muchas otras sorpresas nos esperan al descubrir los mamaliaformes y, en particular, los mamalia, los mamíferos que dieron lugar a nuestra fauna contemporánea. Pero eso es otra historia, otro periodo, otro viaje. Nos vemos en el Cretácico para descubrirlo.